Bienvenidos al vídeo sobre los trabajos de Hércules. El origen de los 12 trabajos de Hércules se remonta a una trágica historia. Hera, la esposa de Zeus, sentía celos de Hércules por ser hijo de Zeus con una mortal. Como venganza, Hera indujo a Hércules a un estado de locura temporal, durante el cual asesinó a su esposa Mégere y a sus propios hijos. Al recuperar la cordura, el héroe se vio abrumado por el dolor y la vergüenza por sus acciones. Para expiar su culpa, Hércules consultó al oráculo de Delfos. La sibila del oráculo le impuso entonces la tarea de realizar 12 trabajos extraordinarios como una forma de purgar sus culpas por el asesinato de su familia y obligar a Hércules a reconocer la autoridad del rey Euristeo de Argólida. Los 12 trabajos fueron diseñados como tareas monumentales, aparentemente imposibles, que Hércules debía completar al servicio del rey Euristeo durante un periodo de 12 años. Estas pruebas no solo servirían como penitencia, sino que también le permitirían a Hércules demostrar su valía como héroe y semidios. En una gruta de los bosques de Nemea vivía un enorme león que además de su fiereza tenía una piel tan gruesa que resultaba impenetrable a las armas. Viendo esto, Hércules decidió meterse en la cueva del león, taponar la salida, agarrarlo del cuello y estrangularlo. Hércules quiso desollar al león para quedarse su piel, pero su cuchillo no conseguía atravesarlo. La diosa Atenea le dijo a Hércules que para desollarlo tendría que utilizar las propias garras del león, cosa que hizo, y la vistió a modo de armadura. La hidra de Lene era un monstruo acuático con forma de serpiente, varias cabezas y aliento venenoso. Poseía la virtud de regenerar las cabezas cuando le eran cortadas, y su guarida era el lago de Lene. Bajo sus aguas había una entrada al inframundo que la hidra guardaba. Como no podría derrotar a la hidra él solo, Hércules pidió ayuda a su sobrino Iolao. Así, cada vez que Hércules cortaba una cabeza de la hidra, su sobrino Iolao le quemaba el cuello e impedía que saliera una nueva. Tras un día de lucha, Hércules cortó la última de las cabezas y mojó sus flechas en ella para que fueran venenosas. La cierva de Celinea tenía pezuñas de bronce y cuernos de oro. Estaba consagrada a la diosa Artemisa, ya que fue la única de las 5 ciervas que logró escapar de la diosa mientras ésta intentaba capturarlas para engancharlas a su carro. Hércules debía capturarla para llevarla viva a Micenas y entregarla a Euristeo. La cierva era muy veloz y esquivaba las flechas de Hércules. La persiguió día y noche hasta que cansada la cierva se paró a beber agua. Fue entonces cuando le lanzó una flecha que le atravesó las patas por la piel y la capturó para llevarla a Micenas. El jabalí de Erimanto era una criatura que destrozaba las cosechas, los árboles y perseguía a los animales matando a sus crías. Hércules debía capturarlo y llevárselo vivo al rey Euristeo. Hércules logró capturarlo y cargado de cadenas se llevó vivo. Euristeo impuso el trabajo de limpiar el establo del rey Augías de Elide en un solo día a Hércules con el fin de humillarle y ridiculizarle, ya que era tal la cantidad de excrementos acumulados, los establos jamás habían sido limpiados, que resultaba prácticamente imposible limpiarlos. Lo que hizo Hércules fue desviar el cauce de los ríos Alfeo y Peneo, llevándolos a través de los establos por un canal que él mismo había cavado. Los pájaros del lago Estínfalo eran aves que tenían pico, alas y garras de bronce. Euristeo ordenó a Hércules que acabara con ellos pues eran carnívoros y atacaban al ganado o a la población, y sus excrementos venenosos arruinaban los cultivos. Hércules disparó su arco, derribando a muchas de ellas, pero eran demasiadas. Entonces apareció la diosa Atenea, le dio un cascabel de bronce y le dijo que lo tocara desde la cima de una colina elevada. Al hacerlo, los pájaros se asustaron, emprendieron el vuelo y jamás se los volvió a ver en el lago ni en el bosque. El toro de Creta era el toro aquel del rey Minos con el que la reina Pasífae había engendrado al Minotauro. Tras la muerte del Minotauro el toro enloqueció y se convirtió en un animal salvaje. Hércules logró dominar al toro y llevárselo al rey Euristeo, que lo quiso ofrecer en sacrificio a Hera, pero ésta lo rechazó. El toro quedó libre y causó estragos hasta que Teseo consiguió matarlo en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. Como octavo trabajo Hércules debía capturar las 4 yeguas de Diomedes, rey de Tracia, que tenía la costumbre de alimentarlas con carne humana de sus inocentes huéspedes. Hércules con un grupo de voluntarios consiguió robarle las yeguas, pero Diomedes lo atacó para recuperarlas, le dio muerte y arrojó su cuerpo a las yeguas,
que lo devoraron y al hacerlo se volvieron totalmente mansas. Hércules se las llevó a Micenas, donde fueron regaladas a la diosa Hera. Según la tradición, Bucéfalo, caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. Hipólita es la reina amazona, dueña de un cinturón mágico que le había regalado su padre, Ares, el dios de la guerra. El 9º trabajo de Hércules fue obtener el cinturón, a petición de Admete, la hija de Euristeo. En una versión de la historia, Hipólita se enamora de Hércules y le da el cinturón voluntariamente. En otra, Hércules secuestra a una de las hermanas de Hipólita, Melanipa, exige el cinturón como rescate y libera a la amazona cuando lo obtiene. Después que Hércules hubiera obtenido el cinturón, Teseo, uno de sus compañeros, secuestra a Antíope, otra hermana de Hipólita. Las amazonas atacan entonces, pero Teseo y Hércules escapan con el cinturón y con Antíope. Según la mitología griega, Gerión era un monstruoso gigante. Un ser con forma humana formado por 3 cuerpos, con sus respectivas cabezas y extremidades. El ganado de Gerión estaba guardado en una cabaña custodiada por Ortro, perro de 2 cabezas hermano de Cerbero, y por el pastor Euritión. Hércules mató a ambos, y cuando llegó Gerión, lo mató también, desgarrando su cuerpo en los 3 de que estaba formado. Los árboles del jardín de las ninfas Hespérides daban manzanas de oro. En el penúltimo trabajo, Hércules engañó al titán Atlas, padre de las ninfas Hespérides, para que cogiese algunas manzanas del jardín ofreciéndose a sujetar el cielo mientras iba a buscarlas. Al volver, Atlas decidió no aceptar el sujetar los cielos de nuevo, y se ofreció a llevar las manzanas a Euristeo él mismo, pero Hércules volvió a engañarlo aceptando quedarse en el lugar de Atlas, con la única condición de que éste sujetase el cielo un momento para que pudiera ponerse su capa más cómodamente. Atlas accedió, y entonces Hércules tomó las manzanas y se marchó. En el último trabajo, Hércules viajó primero a Ilusis para ser iniciado en los misterios eleusinos, que le enseñarían cómo entrar en el Hades y cómo salir vivo de él. Una versión dice que Hércules se llevó a Cerbero tras pedírselo amablemente a Hades y otra versión cuenta que disparó una flecha a Hades, lo dejó fuera de combate, y tras luchar con el perro consiguió capturarlo.